La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Amén. Pues bien, aquí estoy en una hermosa tarde, un hermoso día con mi amigo Sixto Porras. Vamos a compartir un poco con ustedes acerca de nuestras experiencias, de nuestras vidas. Aquí en la Comunidad Paz hemos querido emprender un programa de podcast donde la gente nos conozca, donde podamos compartir un poco de nuestras experiencias, de las malas, porque hemos tenido malas en la vida, Sixto. Todos. Que hemos aprendido y esperamos que sigamos aprendiendo, y de las muy buenas, que también tenemos muchas. Sí. Así que gracias, porque yo sé que vos estás muy ocupado, venís llegando de un viaje impresionante, de muchas bendiciones, pero quisiera empezar con una pregunta. ¿En qué momentos de tu vida o en qué momento de tu vida la gracia del Señor abrió las puertas y el carácter las mantuvo abiertas? Wow. Esa es una frase hermosa, porque Dios se lo dijo a Abraham. Si tú guardas mis mandamientos, yo extenderé esta bendición a tus generaciones. Y yo puedo decir que la gracia de Dios ha estado siempre abriendo puertas, porque no hay nada que yo haya hecho para merecerlo por mí mismo. Me han preguntado varias veces si yo alguna vez soñé con ser parte de Enfoque a la Familia. Y siempre contesto que no, que eso era un sueño más grande de lo que yo podía tener. Por ejemplo, yo empecé con Enfoque a la Familia enseñando el programa del sexo, las mentiras y la verdad. Como eso creció tanto, la oficina Enfoque a la Familia, yo no era Enfoque a la Familia, me pidieron que yo recomendara a alguien para abrir una oficina. Entonces yo busqué 2 psicólogos muy reconocidos en Costa Rica, cristianos, ambos calificaban extraordinariamente y los recomendé. La oficina internacional hizo la evaluación de ellos. Uno no calificó porque hablaba muy elevado, y otro planeó 4 veces ir, elaboró el plan y nunca logró llegar. Y un día yo estoy allá en un almuerzo con el doctor Dobson contándole lo que estamos haciendo, y esa tarde Jim Daly, quien hoy es el sucesor del doctor Dobson, me dijo: Sixto, ¿y usted qué hace? Y yo le dije: bueno, yo enseño sexo, mentiras y verdad el 90% de mi tiempo. Y él vuelve a ver al director para América Latina y le dice: no busquemos más, dice, la persona es Sixto. O sea, ni él, ni yo, nadie pensó que yo calificaba, porque de ahí mi formación es en leyes, igual que vos, pero no, yo no calificaba. Y yo puedo decir, esa es la gracia pura de Dios, no hay otra palabra, solo la gracia pura de Dios. Es lo que llamamos esos momentos de Dios donde se abre una ventana, una puerta, y uno dice: ¿en qué momento se abrió? ¿En qué momento estoy aquí? Sí. Y esa es de la manera en que Dios nos sorprende constantemente. Exactamente. Nos conocemos hace mucho, Sixto, desde que estabas allá con ECU en la universidad. Sí. ¿En qué tiempo tuviste aquella casa que estaba así al inicio de la calle de la Amargura? Vos sabés que esa casa, cuando comenzamos el grupo de la universidad, comenzamos a buscar una casa y llegamos a esa casa y el dueño dice: míreme, aquí había un restaurante llamado Chamuco. Así se llamaba. Por eso sacabas chamucos ahí, Sí, seguro. ¿sí? Dice: aquí había una casa, un restaurante Chamuco, y se cerró. Dice: pero ahora que usted me habla de esto, de que es un grupo cristiano y que es para evangelizar, dice: mi mamá me dijo que ella soñaba que un día esta casa sirviera para Dios. Dice: yo se la voy a alquilar a ustedes. Y nos la alquiló en $200. Otra vez la gracia del La Señor. gracia de Dios. No habían lugares, todo estaba lleno. ¿Por qué? Porque era medio año. Era medio año, o sea, no había un espacio, no habían lugares. Y él dijo: esta casa la habían desocupado, yo no la había alquilado y ahora lo entiendo. Bueno, en esa casa crecimos, muchos se convirtieron, discipulamos muchas personas, aconsejamos muchas personas, y ahí tuvimos la primera parte de mi ministerio. O sea, Dios me llamó ahí. Yo tenía 20 años, en abril de ese año, cuando yo estaba entrando para mis 21 años, nuestro líder se había ido y él dijo: ¿a quién dejo? Y quedó una líder. Ella dijo al año: no puedo. Y en ese abril, a mis 20 años,
nos reunimos el grupo, que éramos como 8 personas, y todos dijeron, sentimos que es usted. Y yo dije, no, yo creo que yo no califico. Siempre creemos que no somos nosotros, no, ¿verdad? Es bueno, algo extraño. Interesante, ahora que haces ese recuento, sí. Porque uno no siente que está capacitado o que es la persona correcta. Sí, yo siempre sentí que no era yo, que Sí. era de todos los demás el llamado menos Sí. el mío. Pero yo pienso, Ale, que es ahí donde nosotros podemos comprender que es gracia. El problema está cuando uno se siente tan merecedor del honor, entonces uno lo hace en función de sus habilidades. Pero cuando entendemos que esto es gracia, nos obliga a buscarlo, nos obliga a depender de Él, nos obliga a orar, nos obliga a consagrarnos, nos obliga a estudiar y a estudiar y a estudiar y a aprender, porque no somos profesionales. Me explico, o sea, tu profesión y la mía es otra, pero de repente Dios nos llama al ministerio, entonces tenemos que buscar la gracia, aprender de los demás y sobre todo depender de Él. Yo creo que eso es, ahora que estás hablando de ese tema, creo que es parte de la razón, por lo menos la tuya y la mía, por la que hemos logrado mantenernos, porque nunca nos hemos sentido merecedores, ¿verdad? Yo siempre pensé que era para otros el llamado, Sí. y estuve dispuesto a empujar a todo el mundo, ¿verdad? Tirarlo al río, pero nunca pensé que fuera yo o mi familia, ¿verdad? La que le tocaba seguir con la visión de esta iglesia. Sí. Una pregunta interesante que a veces la gente no nos escucha. ¿Hay algún momento donde sentiste, por alguna razón, por la presión del ministerio, que tal vez no habías escuchado la voz de Dios, que tal vez fue tu voz en algún momento? A veces cuando las cosas se complican, cuando hay presión, nuestra parte humana salta en algún lugar. ¿Has estado así en algún momento? Sí. Quiero llevarlo aún más lejos. En varios momentos me he equivocado. Es decir, he metido la pata. Y yo he dicho, de esta no salgo. Me equivoqué. Tomé una decisión mala, no lo hice bien. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Ahora te contaba el testimonio de hace muchos años compramos una propiedad para Enfoque a la Familia y contábamos con el respaldo de la Oficina Internacional para pagarlo. Fue en el 2008. Menos de 6 meses después, ellos nos dijeron, la crisis nos ha golpeado, no podemos apoyarlos. Es decir, la jarana queda en ustedes. Era una deuda de... Ahora va solo en el barco. Ahora va solo en el barco con $1.200.000 de deuda. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo? Ahí yo dije, yo me equivoqué, yo metí la pata. Porque uno de nuestros principios en el ministerio es no hacer nada con crédito. Si Dios va a darnos algo, provee el recurso y lo hacemos. Pero en América Latina, yo creo que en el mundo entero, hemos aprendido a utilizar el dinero de los bancos para hacer adelantar los proyectos. Claro, luego que lo hemos hecho, comenzamos a orar por el milagro, que Dios provea para pagarlo todo. Pero eso nos ha permitido que avanzar. Por cierto, es la misma fe que se necesita para esperar que llegue antes. Exactamente. Bueno, sí, y a veces yo me pregunto si no adelantamos los tiempos. En ese momento, yo dije, ¿por qué pedí un crédito? ¿Por qué violenté mis propios principios? En ese mismo negocio, según mi abogado, nos habían estafado con $500,000, donde no había ninguna garantía, no había forma de recuperarlo. En sus propias palabras, Sixto dice, lo que usted hizo es para pegar en la pared y decir lo que no se debe de hacer. Es decir, usted debe entender que el mundo ya no es blanco y negro. El mundo es de muchos grises. Yo, como su abogado, tengo que ir con usted siempre, siempre. Porque yo fui de buena fe al abogado de la otra persona, porque era un profesor universitario, era alguien distinguido, y creo que él no lo hizo de mala fe. Lo que estuvo mal hecho es que la garantía no estaba bien respaldada. Nuevamente,
metí la pata hasta adentro. Yo dije, y aquí voy a abrir mi corazón, no sé si lo he hecho alguna vez en público. Yo tenía pesadillas, sudaba frío en las noches, me despertaba, pasaba noches en vela, tratando de devolver el tiempo. Bueno, somos dos. A vos también, a todos nos ha pasado, yo creo. Y yo aprendí en esas noches oscuras a depender de Dios, porque yo me sentía culpable, me sentía responsable. ¿Qué hago ahora? Me explico, es decir, yo estoy arriesgando el dinero que no es mío, es del ministerio y es más la responsabilidad. Esta es la parte dura, realmente. Es lo más duro. Si fuera su propio dinero, uno dice, bueno, es mi responsabilidad. Es mío y yo hago con él lo que quiera, pero cuando administramos recursos del reino, porque al final de cuentas son el reino, es más duro y eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí es uno de esos momentos donde no solamente he sentido que me equivoqué, que metí la pata, que no escuché la voz de Dios, que no escuché el consejo, también debo de reconocerlo. Pero también tuve nuevamente una experiencia sobrenatural con Dios, porque Dios me dijo, descansa en mí cuando duermas toda la noche, cuando reposes toda la noche, porque has confiado en mí, yo haré el milagro. Entonces comencé a trabajar no en cómo resolvía el problema, sino cómo me encontraba con Dios. Y eso fue lo más bello que me ha ocurrido, porque entonces tuve que trabajar con mi culpa, con mis pensamientos y con mis emociones, hasta encontrarme en una paz profunda con Dios. Y yo recuerdo el día que dormí por primera vez, después de muchas noches. Dormí y me despertaba emocionado y recobraba mi fuerza y dije yo, cada vez que venga este pensamiento voy a llevarlo cautivo al Señor. Y comenzamos a orar. Un día la persona con quien habíamos hecho el negocio nos llamó y dijo, miren, yo necesito enmendar esto. Y lo devolvió. Pagó lo que tenía que pagar sin que nosotros hubiésemos establecido un juicio contra ella. O sea, fue un milagro. Y Dios restituyó, multiplicado todo lo que habíamos perdido. ¿Cuándo? Nuevamente, cuando morí a mi orgullo, cuando me humillé delante de Él, cuando pedí perdón, pero sobre todo cuando me encontré con su gracia. Y creo, Sixto, que eso es una gran lección para vos y para mí y para todos los que nos están viendo y nos van a oír también, que aprendan que el Señor nos enseña a través de las crisis. Sí. Las personas a veces nos ven a nosotros o a líderes o pastores, evangelistas, maestros y aún hombres de negocios también en la calle, en lo secular, y ven cierto éxito, cierta fama, ciertas metas alcanzadas, pero no saben que hemos pasado por momentos muy duros, ¿verdad? Yo tuve esa experiencia cuando comenzamos a construir el auditorio, que supuestamente teníamos el 80% del dinero ya guardado en las cuentas para terminar el edificio y a medio camino nos quedamos sin dinero. Yo no puedo explicar lo que sentía yo, las palpitaciones, la sudoración, la angustia de saber que no íbamos a poder terminar y teníamos un edificio que estaba antes pago, libre y que era pequeñito, bonito, no como este, pero que funcionaba. Y de pronto yo me vi en la cárcel y todo. Nadie me había mandado, pero yo me envié, ¿verdad? Porque el liderazgo impone esa responsabilidad. Pero tal vez le decimos a la gente que el problema no son las crisis, sino cómo las sobrepasamos. Exacto. Un día de estos publiqué ahí en mi Facebook que el problema no es por dónde pasamos, sino con quién lo vamos a pasar. Porque que vamos a pasar por lugares complicados, lo vamos a pasar. Todos. Y lo más bello es que en medio de nuestros errores nos lleva a la tierra prometida. A pesar de nuestros errores, Él no cambia sus planes con nosotros. O sea, su gracia nos sigue alcanzando. No significa que es un Dios alcahueta, que también preguntaste, que es la fidelidad, el volver a Dios, el permanecer en Él. Es lo que nos permite llegar al lugar correcto.
no significa que somos perfectos. No significa eso. Significa que elegimos este camino. Elegimos alejarnos de los ambientes malos. Elegimos alejarnos de las personas malas. Elegimos alejarnos de situaciones que nos alejan de Dios. Y yo elegí seguir a Dios. Elegí buscar a Dios. Elegí servirle a Él con fidelidad y con lealtad. No significa que no he fallado. Significa que hemos elegido este camino y que hemos pedido perdón cuando hemos fallado. Así es. Pero no significa perfección, significa entregarnos a Él y reconocer que somos personas que fallamos. Lo dijo Pablo. O sea, Señor, quítame este aguijón, ¿no? Bástate en mi gracia. Y nos mantiene humildes bajo su mano, ¿no? Entonces, los desiertos, como hemos dicho, tienen ese propósito, mantenernos humildes. Recordarnos también de dónde venimos, ¿verdad? Recordarnos de dónde Porque venimos. sabemos muy bien para dónde vamos con sus promesas, Sí. pero recordar que a veces venimos de esos lugares Exacto. difíciles, áridos. Uh-huh. Sixto, como figuras públicas siempre estamos expuestos a la crítica, al juicio. ¿Cómo manejas yo sé que has pasado por momentos difíciles Sí. y todos de alguna manera hemos pasado por ahí. A mí me pasó una anécdota muy interesante cuando empezamos la construcción de nuestro auditorio. Años antes, una tía abuela de Flora le había dejado una pequeña herencia, un dinero, y nos habíamos ido de vacaciones con nuestros hijos a un crucero por las islas del Caribe. Y ahí hay puertos libres de impuestos, entonces es muy barato comprar. Y Flora se compró una pulsera ahí, muy bonita, con su herencia, con su plata. Pues bueno, eso pudo haber sido 6 años antes de que empezáramos la construcción, o 8. Y comenzamos la construcción y un día Flora se la pone y viene a la iglesia con su pulsera, o no sé si la usó por un mes o 2 meses, o ya sabemos cómo son las mujeres que se ponen un día una pulsera y otra. Y nos llegó la noticia de que un miembro de la iglesia, una persona, había dicho que esa pulsera se había comprado con las ofrendas que estaban dando para el edificio. Y no sé de dónde sacó esa información, pero a esas cosas estamos expuestos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a manejarla. ¿Cómo duelen, ah? Duelen mucho, ¿verdad? Porque no es verdad. Ahora, si fueran verdades a medias más o menos, pero ni siquiera eran verdades a medias, era un invento. ¿Cómo has manejado eso a través de tantos años de ministerio? Y esto puede ser jocoso, tal vez nos van a oír en otros países, pero aquí hay un programa de comedia en las tardes, a las 5 de la tarde, que tiene un personaje que se llama Sixto Gorras, porque no puede usar tu nombre por derechos y respetos de autor. ¿Cómo manejas ese detalle? Que por cierto, yo tengo que reconocerte que donde oigo tu imitación me río mucho porque yo te conozco, ¿verdad? Y entonces hasta tu cara veo cuando están hablando, pero no es fácil. No es fácil. Yo me doy cuenta que el taxista ha escuchado el programa cuando me monto en un taxi y se ríe solo. Bueno, yo entiendo que eso es parte del precio de servir a los demás y de servir a Dios. Creo que lo del personaje es lo menos malo, porque gracias a Dios no han usado el personaje mal. Es decir, si el personaje lo hubiesen usado malo, lo hubiesen echado a perder poniendo en mi boca cosas que yo no digo, no soy, eso comienza a generar una imagen de espejo. Sí, pero hasta buenos consejos dan a veces. Sí, claro. Sí. Pero es interesante. Lo más triste es que hemos sido víctimas en algún momento de publicaciones periodísticas, es decir, disque periodísticas, creo que son pagadas por alguien más con intenciones malas, o por sitios anónimos. Uh-huh. Lo más curioso de eso, como lo estás diciendo, es que personas te llaman para decir, lo siento, ¿cómo pasó esto? Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿esto que se publicó? O sea, pero, perdón, eso es mentira. Usted sabe que eso es mentira. ¿Cómo le da credibilidad a un sitio que no es
real que no tiene su nombre, que es algo pagado para desacreditar con una intención, creo yo, políticamente, para que yo no me meta en política. Es lo que hemos interpretado, que la intención de esto es para que yo me desanime y que yo no me meta en política, que yo no me estoy metiendo en política. Sí, que no tienen que hacer el trabajo porque no no lo voy a hacer. Es decir, yo no voy para allá. Yo he sido llamado a esto. En una de esas publicaciones se metieron con mi esposa, con mis nietos, con mis hijos, y puedo decir que lloré emocionalmente. Muy duro. Te busqué a vos como amigo, lo hablamos. Y para mí, el tener tu amistad, tu consejo y el que puedas ser nuestro pastor nos significa mucho, porque podemos tener consejo, podemos hablar de estas cosas que no puedo hablar con nadie más. Habíamos decidido demandar, establecer las demandas contra las personas que republicaron esas cosas, y nuestro abogado nos decía, vea, usted se va a exponer a un juicio, tiene que entender que si usted demanda va a ir a un juicio, aunque usted sea el agraviado, es un juicio. Sí, y vas a dar más publicidad a algo que es mentiras, tal vez. Y en el fondo eso es lo que querían, era lo que nos decían todos los asesores, vos y todas las personas que nos asesoraban. Entonces es ahí donde uno, lo único que le queda es morir. Decía, tenés que morir a tu orgullo, tenés que morir a que, ¿por qué me miró, por qué me volvió a ver? ¿Por qué se rió? Vos tenés como una paranoia producto de esas publicaciones que están lastimando tu honor y el honor de tu familia. Todo lo que decían era mentira, era información falsa, todo con una intención eminentemente política, es decir, para que yo no apoyara a nadie políticamente o yo no participara políticamente. Yo creo que son de los momentos más duros, pero viniendo delante de Dios, en algún momento yo me hacía un chiste a mí mismo. Yo no puedo llegar con esto al cielo a decir, me pasó esto, Pablo se va a reír de mí. ¿Me explico? Es decir, él va a decir, sufrimiento es que te pique una serpiente, es que te apedreen, es que te asalten, es que tu barco naufrague. ¿Usted ha pasado eso? No. Bueno, lo que yo he sufrido es lo mínimo. Entonces eso me consuela de entender que en lo mínimo, en pequeñas heridas, puedo llevar el sacrificio de Cristo. Y digo pequeñas heridas porque no es nada. Es decir, lo único que ha tocado es tu honor. Lo que a mí me dolió muy fuerte fue que se hayan metido con mi esposa. Helen, que no tiene vida pública de nada. O sea, ni Facebook, ni redes sociales, ni nada, porque no le gusta. Pero yo creo, Alejandro, que eso es parte del precio de servir a Dios. En otra ocasión, este es más chiste, pero en otra ocasión habíamos ido de vacaciones con millas, por viajar tanto, acumulo millas. Entonces aprovechábamos y nos íbamos de vacaciones en familia. En esa ocasión nos fuimos todos. Cuando llegamos al counter de la aerolínea, me dice, señor Porras, lo hemos ascendido a primera clase a usted y a su familia. Yo dije, no puede ser. Porque yo miraba muchos conocidos ahí. Yo dije, no. Ay, qué lío esto, ¿cómo me van a ascender? Pero si son boletos con millas. Y yo decía, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué yo me siento mal? ¿Me explico? Sí, es una culpa que nos persigue a todos los... O sea, que no. Los que estamos en esas posiciones, ¿verdad? Pero mira la broma de Dios, porque yo digo que solo Dios. Número uno, el boleto era con millas, los boletos eran con millas. Es decir, nunca me han ascendido si hay un boleto con millas. Va en la categoría donde le dieron el premio. Yo estoy sentado, el avión está lleno de muchos amigos, porque era el vuelo para Costa Rica, y de repente se me acerca la joven, que nunca ha pasado eso, nunca. Me dice, señor Porras, dice, no puedo iniciar el abordaje si usted y su familia no pasan primero.
Yo dije, ay, no puede ser esto, pero ahora yo voy a sentarme ahí. Para que todo el mundo pase y lo vea de primero. No, y tengo que saludar. Me explico. Y yo dije, bueno, Señor, número uno, muchas gracias. Gracias porque nos premias con un obsequio, con un detalle, porque viene de su mano. No es algo que yo pagué, no es algo que yo compré. Y si lo hubiera comprado igualmente, viene de la gracia de Dios. Y en segundo lugar dije, bueno, yo no tengo que explicar a nadie por qué yo voy aquí. Yo tengo que entender que Dios me está regalando esto y tengo que trabajar esto internamente. Y cada uno tiene que trabajar cómo interpreta lo que ve. Así es. ¿Me explico? Entonces, creo que Dios ha ido trabajando conmigo en el hecho de que yo tengo que vivir con mi conciencia tranquilo de lo que hago y que cada uno que me ve... Y no queda otra, como decimos. Tiene que apechugarlo, interpretarlo como quiera. Como digo yo, hay que lubricarse para que resbale. Pero otra vez, como dijiste al principio, aquí estamos abriendo nuestra humanidad. Creo esta es otra cosa que nunca he contado públicamente, porque no es para contar públicamente, son cosas que uno trabaja internamente. Sí, pero yo creo que es muy lindo, Sixto, porque la gente a veces no sabe que nosotros a veces, como figuras públicas, vos en Enfoque a la Familia y yo como pastor, estamos siempre expuestos. A veces parece mentiras, pero uno piensa a ver hasta dónde come. Sí. Porque de pronto dice, si estoy comiendo algo muy caro, la gente debe estar diciendo, yo me lo estoy comiendo alguien pasa por ahí y dice, está con los diezmos de la iglesia, pagando la cena, ¿verdad? Y no saben que uno tiene un salario aquí y que vivimos con un salario igual que todos. Que todo el mundo. Como yo digo, si aquí Rubén no me paga, yo no sé ni cómo pagarme, porque no ingreso las cuentas. Pero andamos en esa siempre como una acusación extraña, porque... Pero es que nos debemos a los demás. Y yo creo que la parte buena de eso, Ale, es que nos obliga a portarnos bien. Bueno, sí, también. A mí me gusta, eso me gusta. El otro día estoy en un avión y viene una joven con la maleta llena, que no sé por qué las mujeres quieren meterlo todo en una maleta pequeña. Pero yo digo, esta muchacha no va a poder levantar eso. Entonces viene, abre la compuerta de arriba, entonces me quito el cinturón, le digo, venga, yo le ayudo. Subo la maleta, lo pongo arriba, me mira y me dice, gracias, pastor, yo sabía que usted lo iba a hacer. Wow. Y en ese momento dije, Dios mío, gracias a Dios que lo hice, sí. ¿No? Porque eso nos obliga a portarnos bien, es decir, saber que alguien que no te saluda o que simplemente te ve, te conoce, o sea, nos da el imperativo de recordar que la imagen de Cristo está en nosotros, y no solo en nosotros como ministros, somos llamados todos los cristianos embajadores de Cristo. Sí, y eso es interesante porque a veces la gente cree que solo los pastores o ministros tienen que portarse bien, ¿verdad? Como decimos los ticos, todos tenemos un deber de ser luz, ¿verdad? Sí. Pero es esa parte que la gente a veces no entiende del liderazgo, que el liderazgo sí es más una responsabilidad que un privilegio. Exacto. Porque ya no somos de nosotros mismos, ¿verdad? Siempre estamos siendo escaneados. Yo a veces voy en el supermercado con Flora y de pronto alguien se me queda viendo y digo yo, este me conoce, pero no sé quién es. Y me dicen, hola pastor, ¿cómo está? Y yo, hola, ¿cómo le va? Bien, gracias. Y me dice Flora, ¿quién es? Ahí está, ¿los sábados o los domingos? No sé, pero me saludó muy amablemente, debe ser alguien que nos conoce. Pero solo eso como un ejemplo de un saludo también es cómo nos portamos, cómo andamos, dónde andamos, y a veces no es fácil, ¿verdad? Tengo que reconocer que a veces es un temor no fundado de estar pensando que uno siempre está siendo escaneado por alguien, ¿verdad? De tu vida como familia, Sixto, en los retos ministeriales, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo lo manejas? Bueno, cuando mis hijos crecían, una de las cosas que optamos era nunca exponerlos a ellos con la meta de protegerlos y que llevaran una vida lo más normal posible. Aunque siempre la exigencia de las personas venía, ¿no? Todavía recuerdo, Daniel tenía 12 años
en la iglesia donde estábamos, molestaba, como era típico de Daniel, molestar, parte de su temperamento, y de repente la maestra, cuando se da cuenta que es mi hijo, le dice, Daniel, dice, usted debería comportarse como su papá. Entonces Daniel resultó más inteligente que ella porque le contestó, entonces usted quiere decir que yo debería de comportarme peor, porque cuando mi papá tenía 12 años era peor que yo. La lógica que la maestra utilizó fue compararlo con un adulto de 50 y tanto de años. Bueno, en aquel momento 40 y tanto. Y Daniel usó la lógica correcta. Si usted me va a comparar con mi papá, póngalo cuando él tenía 12 años y no 50. Fue muy interesante porque primero corregimos y luego nos reímos. Le dijimos, Daniel, pues colabora un poco más en la clase. Con la causa. Sí, pero ella no tenía que decirme eso, decía. Bueno, esa es parte de... Otra cosa que yo agradezco a Helen es que siempre hizo sentir a Daniel y a Esteban que esos precios era parte de servir a Dios. Y entonces ellos se sintieron parte constructores de esta historia juntos. Pero no es fácil, ¿sí? Hay una anécdota, una de esas anécdotas. Una vez Daniel quería ir a una fiesta al final de su último año de colegio. La discusión de si va y si no va, y Helen decía que no, yo decía que sí, él va para la universidad, él tiene que saber manejar estas situaciones, pero él no tiene por qué ir, no tiene la madurez. Discusión propia de padres. Uh-huh. Yo dije, bueno, podés ir, a la 1 te busco. 5 para la 1 me llama y me dice, papá, tenés que venir. Encontraron armas aquí donde estamos, o droga, no me acuerdo qué era. La policía está aquí. Nadie puede salir porque somos menores de edad si los papás no vienen. Uh-huh. No, Dios mío, ¿qué pasó? Yo sentí que todo se me fue. Claro, no, por lo menos. Cuando voy en el auto y están las patrullas rodeando el lugar, yo veo la policía y lo cuento como, bueno, fue real, pero lo pensé, pero son las cosas que a uno le pasan. Yo dije, Dios mío, que este policía no me conozca, que no me conozca. No, ¿qué va? Cuando voy con el vidrio cerrado me dice que baje el vidrio. Y cuando me ve, de una vez me acribilla y me dice... El spotlight. Dice, es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. No sea bárbaro, ahí no queda nada. Nada. Uno dice, tierra, trágame. Un mazazo en la cabeza. Nada, no queda nada. Lo único que queda es la sensación de papá. La sensación de que estás criando adolescentes y que esto es parte del precio. Yo lo vuelvo a ver y le dije, vea, les digo, usted tiene razón, le dije. Pero un día le dije a mis hijos que no importa dónde estuvieran, que no importa la hora que fuera y que no importa lo que hubiesen hecho, yo iba a venir por ellos. Aquí estoy, Señor, para llevarlo de vuelta a casa. Uh-huh. Lo que queda es bajar el rostro, pedir a Dios gracia y misericordia. Claro, cuando yo recojo a Daniel se tira en el auto y me abraza y me dice, papá, nosotros fuimos los que llamamos la policía. Fueron otros que llegaron y nosotros llamamos la policía. Sí, está bien, mi amor, ¿estás bien? Sí, papá, pero no piense mal de mí. Y yo, gracias a Dios que estaba bien. Pero eso es parte de ser papá. Es decir, en la misión de ser papá, yo he sido primero papá que pastor o que director de enfoque a la familia. Sí, y qué interesante eso, Sixto, que lo sacas a la luz, porque la gente a veces procesa y que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. No sé de dónde salió ese concepto, no sé de dónde lo sacaron, pero usted y yo tuvimos amigos, hijos de misioneros, que los vimos caer en lo más profundo por esa presión
de la iglesia, del grupo, que usted tiene que ser perfecto. Y el Sí. llamado es para los papás, no para los hijos. Exacto. Y viene un momento donde Dios trata con ellos, pero Es personal es con personal. ellos. No pueden No puede montarse imponerse. en el carro que No. nosotros andamos del ministerio, porque fue el que nos dieron Sí. a nosotros. Por eso es importante esto que estás diciendo. Nunca juzgue al hijo de un pastor, ore por él. El otro día vi una publicación de una gente que se ha dedicado a criticar, que por cierto la Biblia dice que todo lo que yo hago con los demás se me devuelve multiplicado. Por eso me da escalofríos cuando leo a esta gente que Y yo diría, amén, hermano. Claro. Es que, por favor, o sea, yo no sé por qué han creído que un ministerio es criticar a los demás. Y estaban criticando a Jesús Adrián Romero por la forma en que su hijo viste o usa su corte de pelo o lo que sea. Y yo me decía a mí mismo, Dios mío, qué triste. En lugar de orar, en lugar de cubrir, en lugar de decir oremos por los hijos nuestros. Entonces, nunca juzgue a nadie, nunca juzgue a nadie, ni a los hijos, Es que no ni a fuimos las llamados personas. a eso. No, Ni nunca. siquiera Jesús vino a juzgarnos, Él vino a Nunca. salvarnos, Sí. ¿verdad? Y lo más doloroso de todo esto es que voy a usar palabras muy al Alejandro Castro, que yo soy así muy rajado. Si hay una jauría salvaje de hienas carroñeras, a veces son los cristianos. Es muy triste. Como salvajes a comerse al caído, Sí. a criticarlo, a destruirlo, ¿verdad? Cuando deberíamos de ser un pueblo que levanta al caído, Así es. que anda con aceite, con bálsamo en la mano para ayudar a todos los necesitados. Sí, así es. Tengo unas preguntas, perdón, ¿ibas a decir algo No, más? no, nada. Tengo algunas preguntas que me gustaría que contestaras así rápidamente. Estoy encantado de la conversación que estamos teniendo, pero el tiempo va corriendo y podríamos durar aquí varios días. Tenemos tantas cosas que conversar y sobre todo en los últimos 2 años hemos pasado mucho tiempo juntos. Estuviste conmigo y con Flora en el tiempo de mi salud que estuvo complicada y estuviste ahí para apoyarnos y eso lo llevamos mucho en el corazón. ¿Cuál es tu palabra favorita, Sixto? Te amo. Ajá. Es mi palabra favorita. Ok. Lo que siempre digo a mi familia. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? La palabra que menos me gusta, que yo uso, O que te gusta oír o que Que o que menos no te me gusta, gusta. que no te gusta oír. me duele la ofensa. Ofensa. ¿Qué te emociona o qué te motiva en la vida diariamente? Ver a Dios. Ajá. ¿Qué te desmotiva? ¿Qué me desmotiva? La traición. Así es. Sí, Es la una de las traición. cosas más duras, Sí, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús, su sentimiento porque era humano, ¿verdad? Viendo la traición de aquel que estaba junto a él. Aunque él sabía, a veces pensamos que porque uno lo sabe no le duele, es que duele. ¿verdad? Pero duele en todas circunstancias. Creo que cuando lo he vivido hace muchos años, es de las cosas que han dolido. Así es, la traición. Y yo le digo a la gente que nos está escuchando y viendo, por favor, cuiden de no traicionar a sus seres queridos, porque es algo muy doloroso. ¿Cuál es el sonido o ruido que no te gusta? El ruido que no me gusta, el chillido. El chillido. Sí. Bien. ¿Cuál es el sonido que te gusta oír o el ruido que te gusta? Me gusta el sonido del silencio, la tranquilidad. Ajá. Bueno, para nosotros que andamos corriendo para arriba y para abajo, los tiempos de silencio son oro, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Qué profesión o trabajo diferente de lo que haces ahora te gustaría hacer? Ningún otro. Solo ese. Ujú. Muy bien. ¿Cuál profesión o trabajo no te gustaría hacer? Y te digan, por más que te paguen, no harías nunca. Creo que yo no soy bueno haciendo negocios porque regalo las cosas. Entonces yo creo que ahí me equivocaría mucho porque creo en las personas. Y hoy
me duele reconocerlo que se necesita mucho discernimiento. Entonces no tengo la malicia desarrollada. Creo que eso. Ajá. Sí, me comerían vivo. Sí, hay cosas que uno dice, no, yo no nací para esto. Por más que trate, no lo voy a lograr. Por eso en el ministerio, en Enfoque a la Familia, yo no me encargo de nada de eso. Yo predico, no administro, no hago negocios porque no puedo, no me salen las cosas, las pienso, no tengo la lógica. Hay que saber cuáles cosas uno debe meterse y cosas no. Sí. Muy bien. Si pudieras tener una cena con 3 personas, pueden estar ellas vivas o no, ¿quiénes serían? ¿Con quién te gustaría tener 3 personas que te gustaría compartir en una cena? Wow. Lógicamente con nuestro Señor Jesucristo. Ajá. O sea, me imagino en Juan 21, Jesús con el fuego puesto, el pan en la mano, diciéndole a Pedro, traiga los pescados para desayunar. Me gustaría una cena con David y una cena con Elías. Ajá. Buenísima cena. De lujo, ¿no? Un día en el cielo. Ahí lo vamos a hacer. Con todos. Va a haber una noche donde uno escoge el menú y la compañía y para tener una buena y linda conversación. Sí. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues al cielo? Bien, buen siervo y fiel. Así es. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué te mantiene despierto en las noches, pero no de preocupación, sino soñando? ¿Qué te permites? ¿A dónde te llevan tus sueños hoy en día? Mi sueño me lleva a anhelar el sueño de Dios. ¿Y por qué? Porque siempre Él va más lejos de lo que yo puedo soñar o imaginar. Entonces quiero estar sensible a oír su voz. O sea, mi anhelo más grande es oír su voz. Antes yo me preocupaba mucho por las puertas cerradas que quería que se abrieran. Hoy estoy aprendiendo a entrar por las puertas que se abren y dejar de pelear con las que no se abren. Bien. Si tuvieras una persona que te gustaría volver a ver para arreglar algo de tu vida, ¿qué te gustaría decirle? Con alguna persona que no volviste a ver, pero te gustaría decir, si viera a fulano de tal, me gustaría resolver esto y le diría. Creo que muchas veces he soñado. Yo tuve amigos desde primer grado de la escuela a primer año de universidad. Cuando yo me convertí, éramos amigos, éramos amigos. Todo lo hacíamos juntos. Compas, como dicen los muchachos. Paseábamos juntos, compartíamos juntos, hacíamos todo juntos. Cuando a los 18 años yo me convierto, ellos no creían que yo estaba tomando una decisión en serio. Entonces me esperaban fuera de la iglesia para ir al baile y yo les decía, no puedo ir. Entonces un día yo salí, ellos estaban ahí, yo les dije, miren, les digo, si ustedes no me ayudan a buscar a Dios, ya no podemos ser amigos. Claro, luego nos hemos encontrado, pero si yo pudiera devolver el tiempo, ¿cómo me gustaría ver a mis amigos venir a Cristo? A ese grupo de amigos con los que compartí tantos años porque los estimé. Pedir perdón a ellos, no, porque lo que hicimos fueron cosas de adolescentes, ¿no? Pero sí me gustaría poder tener una experiencia con ellos espiritual. Creo que todos de alguna manera cometimos ese error, ¿verdad? Yo recuerdo también que cuando conocí al Señor, yo corté con todos mis amigos literalmente de una semana a otra. Después de tener tantos amigos y compañeros y salir por todo el lado y con todo el mundo, de pronto yo pasaba los fines de semana solo en mi casa. Y eso me ayudó un poco porque no me quedaba otra que ir a la iglesia. Entonces iba 6 o 7 veces por semana. Pero eso no está bien, porque creo que estábamos muy jóvenes, creo, y no entendíamos muy bien los conceptos de testimonio, de luz y un montón de cosas más que tal vez si los hubiéramos manejado bien, ¿verdad? Tal vez un poco, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Claro. Tal vez un poco de temor de andar por esas tierras y deslizarse, ¿verdad?
Creo que a veces es bueno hacer un corte, pero... Creo, eso sí, pero con la madurez de hoy. Exacto. Lo que pasa es que con la inmadurez de aquel momento no sé si la hubiéramos resistido. La volamos, dice. Y yo creo que cuando yo te escucho decirlo, es lo mismo que Dios me dijo. Yo le dije, Señor, yo sé que para poder prevalecer tengo que ser radical. O sea, yo boté los discos, toda la colección de discos de música, que luego yo dije, mira, lo hubiera guardado hasta por plata. por plata o por lo que sea. O sea, yo corté con mis amigos, boté la música, dejé de ir, porque yo sabía que si era tibio, me devolvía. O sea, yo no sé cómo resiste alguien siendo cristiano viviendo como tibio. Es decir, con un pie afuera y un pie adentro. Sí, debe ser muy duro. Es difícil. Y el problema, Ale, era, por ejemplo, yo iba a Scorpio, al club de tenis de mesa, entrenaba con los mejores, todos eran buenísimos. O sea, yo corté con eso y con todo. Esa parte yo no lo hubiera cortado, la parte deportiva no lo hubiera cortado, no hubiera cortado algunas cosas que me generaban disciplina. Por ejemplo, el ping-pong para mí era mi deporte favorito y yo lo amaba. Corté con él. Creo que esas partes no, pero hay amigos que si yo no los hubiera dejado, posiblemente su influencia me hubiese atraído otra vez a prácticas que tenía que dejar. Pero me alienta pensar que Dios te habló igual a vos. Y creo que si vos y yo no hubiésemos sido radicales, no estuviéramos aquí. Pudiera ser a alguien que nos está escuchando que diga, este no es mi caso, ¿verdad? Claro, entonces, y yo lo felicito. Y dichoso que así es, ¿verdad? Pero en el caso nuestro tenía que ser así. O sea, en mi caso tenía que ser así. Yo no sé. De machetazo. Sí, no. O sea, ¿por qué? Porque yo nací en iglesia. Es decir, yo gusté de esa gracia de Dios siendo niño y yo vi cómo el fuego se apagó. Y yo me dije a mí mismo, yo nunca quiero dejar de vivir mi primer amor. Yo nunca quiero dejar de llorar en su presencia. Yo nunca quiero dejar de anhelar a Dios. Que han habido momentos de desierto, que han habido momentos de frialdad, sí. Que han habido momentos donde no siento, sí, y camino en obediencia. Pero no me arrepiento de un solo día. Aún más, cuando yo me convierto a los 17 años, fue cosas que ligo en mi mente. Habíamos ido a ver una película, me emocioné y me hice una reflexión a mí mismo. Qué extraño. Cómo yo me emociono viendo una película y cuando pienso en mi vida no me emociona. Aunque era bonita de adolescente. Dios tomó eso y me dijo, nunca más será aburrida tu vida. Y yo te puedo decir, Ale, que desde que yo me convertí a hoy, a mis 60 años, siempre ha sido emocionante, Ale, nunca ha sido aburrido, siempre ha sido aventura tras aventura tras aventura y Dios nunca ha dejado que yo me aburra. Si alguien me pregunta, le damos todo esto para que usted no lo cambio por nada, Ale, por nada. O sea, amar a Dios, ver a Dios en mis hijos, ver a Dios en mis nietos, vivir la paz que hoy vivo, vivir las experiencias que he tenido. O sea, yo no lo cambio por nada. Bueno, la fe es una constante aventura, siempre nos tiene aventurándonos, nos tiene con la adrenalina al máximo, ¿verdad? Sí. En estos días conocí en Nueva York a un billonario que perdió 15 billones de dólares. Entonces, cuando yo supe que lo iba a conocer, yo dije, yo quiero ver ese rostro. O sea, lo perdió hace un par de meses. O sea, yo decía, va a estar deprimido, angustiado, oren por mí. Nada, feliz, tranquilo, hijo de un pastor, un coreano. Y su comentario es la segunda vez que voy a la quiebra. Una vez más, Dios me va a volver a levantar. Cuando yo vi sus ojos, yo pude ver a Dios. Me explico, en su vida. Porque aunque es un billonario, Daniel, mi hijo, me decía, papá, él tiene 4 veces más que Donald Trump
para que entiendas con quién hablaste. Y yo decía, wow, este tiene dinero. Este es de verdad. Este es de verdad. Creó una fundación que fondió con $12 millones. Las oficinas de su fundación hoy son más grandes que el negocio que está empezando otra vez. No le quitó $1 a su fundación porque dijo, mi compromiso es con Dios y no cambia para nada. El que yo tenga que empezar de nuevo, no cambia para nada lo que yo le he dado a Dios. Una gran lección para cada uno de nosotros que tal vez vamos a cambiar según las circunstancias. Uso este ejemplo para decirte que en este reino solo puede soportarlo la gente radical, aquel que se encuentra con Dios y anhela su presencia. No es religiosidad, no puede ser otra cosa, ni el tibio lo logra. Así es. Uno tiene que comprometerse, por eso yo le recomendaría a usted que se comprometa su fe en el trabajo, se compromete en iglesia, gaste sus dones para Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo mantiene a uno creciendo. Constantemente. Muchas gracias, Sixto, por tu tiempo. Como todo en la televisión y en la radio, podríamos decir, el tiempo pasa. Espero que nos volvamos a sentar otra vez para que la gente conozca un poquito más de tu vida. Gracias por abrirnos tu corazón, que siempre estamos seguros que está para bendecirnos a nosotros y a todos los que te escuchan en todos los lugares. No dejen de ver Enfoque a la Familia y toda su programación y sus programas que son extraordinarios. Y nos vemos para nuestro próximo podcast. Un abrazo. Un abrazo y un honor estar con vos. Chao. Puertas con el pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez. Temas de Luis Fernando Caravaca y voz adicional de Jorge Vindas. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Puertas el Podcast en Spotify o iTunes Podcast. Puedes seguirnos en nuestro Facebook, Instagram o YouTube como Comunidad Paz. Recordá, Paz se escribe con S. ¿Sabes por qué?